4. ¿Recuerdan algo de lo que hayamos hablado hace 2 semanas? ¿Qué dijimos que era el tema principal del capítulo 4? El reposo. Y nos dice la lectura que si aquel reposo del que habló Josué hubiera sido el único, entonces el Señor no hubiera vuelto a hablar de otro reposo. ¿A qué corresponde ese otro reposo? Ese reposo que aún falta para el pueblo de Dios, ¿a qué corresponde? A la vida eterna. Esperar que nuestro Señor Jesucristo, Salvador, venga, traiga juicio y nos lleve a la vida eterna. ¿Verdad? ¿Y qué significa entrar en el reposo eterno de Dios? La mismísima presencia de Dios, estar en su presencia. Ahí el hombre va a descansar de su fatiga emocional, mental y física. Y se acuerdan que leímos esa cita de Apocalipsis 21, 3 y 4 que nos habla y nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque aquellas cosas ya pasaron, aquellas cosas pasaron. ¿Y cómo vamos a lograr esto? La semana pasada nos terminamos ahí, nos quedamos ahí en ese versículo de 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8, que dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por tanto, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, porque estas son eternas, ¿verdad? Bien, vamos a continuar este día. Estamos en Hebreos capítulo 4 y vamos a leer los versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Y vamos a encontrar aquí en este versículo 12 uno de los versículos más exhortativos, uno de los versículos más claros y tajantes acerca de lo que es la palabra de Dios. Versículos 12 y 13, Hebreos capítulo 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué versículos? Miren con qué comenzamos este día. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué dirá que la palabra de Dios es viva y eficaz? Porque estamos del lado de un Dios vivo. Por lo tanto, su palabra es viva. Más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Cómo nos corta el cuchillo de la cocina que solamente tiene un filo? Apenas los tocamos. Claro está que hay cuchillos que dicen que son como de palo, ¿verdad? Que les das el jitomate y no lo quieren cortar. A mí siempre me gustaron los cuchillos muy filosos. Y tengo unos cuchillos que cuando alguien va les digo: ten mucho cuidado, porque uno ya se acostumbró al peso, al tamaño, a todo. Pero son cuchillos extremadamente filosos. Entonces, ¿cómo un cuchillo de un filo corta la carne? Ha habido muchas personas que han muerto porque los han acuchillado. Es un cuchillo de un filo. Imagínense un cuchillo de doble filo. Las espadas ordinariamente, muchas espadas son y fueron de un solo filo, pero hay espadas de doble filo que son en extremo cortantes. Fíjense cómo dice que es la palabra de Dios, como una espada de 2 filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu del hombre. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? La palabra de Dios es viva y cambia los corazones, discierne los corazones del hombre y de la mujer. Porque nosotros hemos visto hombres y mujeres transformarse completamente. Hombres que cometieron delitos, pecados grandes, se han transformado por medio de la palabra de Dios. Y luego dice el versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Nos podemos esconder del esposo, de la esposa, del patrón, de los vecinos. Nos podemos esconder de todo mundo. Aún de las autoridades nos podemos esconder. Pero de Dios no hay un lugar donde podamos escondernos. Yo he manifestado algunas cosas y hoy quiero reafirmar eso. La diferencia que hay entre honestidad e integridad. Hermano, si gusta, pásemela porque luego por aquí la ocupamos. ¿Le encargo el agua, mi hermano? Fíjense, la diferencia tan grande en dos palabras, gracias. Honestidad e integridad. Honestidad tiene que ver con lo que yo estoy hablando aquí con ustedes. Integridad tiene que ver con lo que yo hago cuando ustedes no me ven. Yo aquí puedo hablar muy bonito y muy elocuente, pero ¿qué pasa cuando algún hermano me llega a ver en el mercado platicando chistes feos o diciendo esa sarta de groserías que se dicen? Entonces ya no hay congruencia. La congruencia es lo que surge entre la honestidad y la integridad. Entonces, si nosotros sabemos que de Dios no nos podemos ocultar, que necesitamos ser íntegros. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor no nos va a pedir cuentas qué hicimos con la casa, con el carro, con el negocio. Nos va a pedir cuentas primeramente de nuestra vida. Por ahí dicen que el primer ministerio del hombre es su familia. Entonces, ¿de qué nos va a pedir cuentas el Señor? De nosotros mismos y de nuestra familia. No hay más que hacer. El escritor nos recuerda que la palabra de Dios no puede ser tomada a la ligera. Lo cierto es que si alguien no desea escuchar, se enfrenta nada menos que a Dios mismo. Miren, hermanos, la Biblia no es una colección de escritos religiosos de la antigüedad que estamos leyendo o estudiando como un mero libro de historia. No. La Biblia habla con autoridad. La Biblia es un libro que tiene autoridad propia. Y otra vez aquí la diferencia entre autoridad y autoritativo. No es lo mismo. La Biblia no es un libro autoritativo. No nos obliga a nada. La Biblia es un libro que tiene autoridad propia. La Biblia demanda una respuesta, puesto que Dios no tolera ni la indiferencia ni la desobediencia. En su interpretación del verso 12a, algunos eruditos aseveran que esa frase, la palabra de Dios, se refiere a Jesús. En muchas ocasiones leemos en la Escritura cuando habla acerca de la palabra y inmediatamente nos transportamos a la palabra de Dios. No es este el caso. Esta opinión, por lo tanto, es difícil de sostener, aunque existe una referencia tal en el pasaje de Apocalipsis 19, 11 al 13, donde se le llama el verbo, la palabra, al jinete que está sobre el caballo blanco. La frase la palabra de Dios aparece al menos 39 veces en el Nuevo Testamento.
Y casi siempre es usada exclusivamente para designar la palabra de Dios escrita. En los versículos de introducción a la epístola a los Hebreos, el escritor nos expresó claramente, ¿se acuerdan? Que Dios habló anteriormente a los antepasados en la antigüedad, pero que ahora, o sea, habló por los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de ¿quién? Por medio del Hijo. Entonces, aquí en la epístola a los Hebreos, Jesús es llamado Hijo de Dios. Pero al menos en esta epístola, en ningún versículo vamos a encontrar que Jesús es llamado Hijo de Dios. O sea, que Jesús es llamado Hijo de Dios, pero nunca como palabra de Dios, al menos en esta epístola. Esa palabra viva, cuando el versículo nos habla de viva y eficaz, esa palabra viva o viviente es lo que ocupa el primer lugar en esta oración, en este verso. Vivo. Algo que está vivo tiene acción. Y tiene acción en todos los tiempos, del presente al futuro. En el pasado ya no, es una acción pasada. Pero esa palabra viva o viviente es una palabra que nos hace un indicativo muy claro de una acción. Por lo tanto, dice que esa palabra es viva y eficaz. ¿Se acuerdan en el pasaje que cuando Esteban, ahí en el libro de los Hechos, al recitar la historia de Israel, dice que Moisés recibió en el monte palabras de vida? O sea, eran palabras vivas. ¿Se fijan cómo la palabra no muere, la palabra de Dios no muere? Desde el Antiguo Testamento ya era una palabra de vida. Les dice Esteban, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación y que recibió palabras de vida que darnos. Los ponentes, los exponentes de la palabra de Dios nos están dando palabras de vida. Porque esta es una palabra viva, esta escritura es una palabra viva y eficaz. La segunda característica dice que es la palabra de Dios es viva y luego ahí viene eficaz. Es decir, algo que es eficaz es efectivo. Y no solamente es efectivo, es poderoso. Nadie puede escaparse de esa palabra viva y activa, viva y poderosa. Nadie escapa a eso. Nadie se puede esconder de eso. Así como la palabra hablada de Dios originó su hermosa creación cuando dijo, hágase la luz. Fue una palabra viva y eficaz. Los montes, los animales, los peces, una palabra viva y eficaz. Del mismo modo, su palabra recrea al hombre muerto en transgresiones y pecados. Así como en el desierto algunos israelitas rehusaron escuchar la palabra de Dios, otros demostraron obediencia. Del mismo modo, vemos esto hoy en este versículo. Acompáñenme primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver ya en el Nuevo Testamento que nos habla acerca de esa palabra que el escritor de Hebreos nos dice que es viva y eficaz. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué es esa palabra de la cruz? ¿Quién estuvo en la cruz? Jesús. Él es la palabra, es el verbo. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Y luego dice claramente Pablo, esto es a nosotros. Para nosotros representa poder de Dios. Por lo tanto, podemos deducir amplia y claramente que la Biblia no es letra muerta. La Biblia es la palabra de Dios y estamos leyendo y escuchando que es viva y eficaz, no es letra muerta.
La letra muerta se convirtió, por ejemplo, o se convierte una ley que ya no se pone en vigor, una ley que ya pasó, una ley terrenal. Hay leyes que se promulgan y hay leyes que sufren cambios. Por lo tanto, esa ley que sufrió cambios, esa parte de la ley que se cambió es muerta, ya es letra muerta. Pero ¿podemos cambiar la palabra de Dios? No. Por lo tanto, es viva y eficaz. Y luego nos dice el versículo, más cortante que una espada de dos filos, que cualquier espada de dos filos. En el mundo antiguo, la espada de dos filos era lo más cortante que había en un arsenal. Esa parte del verso, la segunda parte la ve, el escritor de Hebreos compara la palabra de Dios con una arma como esas. En un pasaje similar de Apocalipsis leemos acerca de una espada aguda de dos filos que salía de la boca de Jesús. Así lo vio Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? Queda por aclarar, que no es una razón ni una nota importante, si lo que salía de la boca de Jesús que Juan vio era una espada o una daga. Pero las dagas son de dos filos, ¿verdad? Fíjense que hay aceros tan finos, tan finamente trabajados. No sé si alguien haya escuchado hablar acerca de eso, que se afilan cortando. Las tijeras de los estilistas, tijeras muy finas, hay una marca por ahí que se llama katana porque el acero de esas tijeras está hecho de las katanas japonesas, de las espadas. Ese tipo de herramientas se afilan cortando. Yo tengo unos cuchillos así. Entre más cortas, más filo toman. Esos no ocupan estarse afilando. Entonces, imagínense ustedes la manera en la que se trabajaban esos aceros para ser tan cortantes, ¿verdad? De cualquier manera, miren, este simbolismo nos transmite el mensaje de que el juicio de Dios es justo y es severo y tremendo. Dios tiene el poder final e inapelable sobre sus criaturas, eso va a ser siempre. Aquellos que rehúsan escuchar la palabra enfrentarán juicio y muerte. En tanto que los que obedecen van a entrar en el reposo de Dios, que es de lo que hemos estado hablando, y por lo tanto van a tener vida eterna. Nadie, absolutamente nadie, tome la palabra de Dios, hablada o escrita, como algo común. Nadie, ningún cristiano debemos pasar por alto la palabra de Dios. Pasar por alto la palabra de Dios equivale a darle la espalda a Dios. Esa palabra dice la Escritura que corta y divide, así como el bisturí de un cirujano descubre los nervios más delicados del cuerpo humano, así sucede con la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios también da protección. Pablo, hablándoles a los efesios, identifica la palabra con la espada del Espíritu, con la parte de la armadura espiritual del cristiano. Ahí Pablo les escribe a los efesios: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, y claramente dice que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es lo mismo que estamos leyendo aquí en Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y luego el verso nos dice: penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y la médula, juzga los pensamientos y las actitudes del corazón. Aquí entramos a un punto que ha combatido mucho a veces la opinión o el conocimiento del cristiano: alma y espíritu. Algunos dicen, bueno, ¿qué no es lo mismo, o qué es el alma y qué es el espíritu? ¿Sí? Vamos a establecer una distinción entre estas dos cosas. El alma tiene que ver con la existencia física del hombre. El espíritu tiene que ver con Dios. ¿Sí nos queda claro eso?
El alma tiene que ver con la existencia física, con esto que vemos. Pero el espíritu tiene que ver con Dios, con lo eterno. ¿Qué dice la palabra? Que cuando el ser humano muere, no dice el alma vuelve a su creador, ¿verdad? ¿Qué dice? El espíritu vuelve a quien lo creó, así lo dice directamente. Entonces no son dos cosas que sean lo mismo o que están juntas. Nos fueron dados de manera distinta. El espíritu es indestructible. Solamente Dios, la Escritura no nos habla de muerte eterna, pero no nos habla de la muerte literal del espíritu. Ciertamente que la muerte espiritual es estar alejados de la presencia de Dios. Pero aún el espíritu malo, pecaminoso, que va a dar o va a ir a dar en el juicio final a ese lago que dice Apocalipsis que arde con fuego y azufre, ¿verdad que dice que va a ir a un lugar de sufrimiento? No es que el espíritu quede muerto como la carne y se acabó, no. El espíritu es indestructible. El alma sí se termina, el alma sí se acaba. Entonces, ¿quién es capaz de dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y la médula? La pura palabra de Dios. ¿Hay poder en la palabra? ¿Qué decía Job? Que Jehová da y Jehová quita. Él es el soberano del universo. ¿Qué juez puede conocer los pensamientos y las actitudes del corazón de alguien a quien va a juzgar? Ninguno. Ha habido delincuentes que han engañado no solamente a los jueces. El escritor recurre aquí al simbolismo para decir que lo que el hombre habitualmente no puede dividir, la palabra de Dios lo separa completamente. Nada queda sin ser tocado por la escritura de Dios, ya que se dirige a cada aspecto de la vida del hombre. ¿Verdad que nos habla de todos los aspectos de la vida del hombre la escritura? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La escritura de Dios siempre va a ser viva y eficaz, actual. Más adelante vamos a ver en Hebreos algo que también es muy conocido. Y nos dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Siempre vivo, siempre eficaz. La palabra sigue dividiendo la existencia espiritual del hombre y aún su ser físico, o sea el alma, hasta lo más recóndito del cuerpo. Incluye pensamientos, incluye actitudes. Estas enfrentan el agudo filo de la espada cantadora de Dios. Si bien los pensamientos del hombre permanecen ocultos al ojo humano, la palabra de Dios los va a descubrir. La palabra de Dios es llamada discernidora de los pensamientos e intenciones del hombre en los salmos de David. Hay un salmo de David que dice: tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Es el Salmo 139 para los que estén anotando. Salmo 139 versículos 1 al 3. Ahora vamos a ver un versículo muy, muy especial referente a lo que estamos hablando. Acompáñenme al Evangelio de Juan capítulo 12 y vamos a darle lectura a los versículos 47 y 48. Juan 12. Fíjense qué importante respecto de esto que hemos estado hablando.
Juan capítulo 12, versículos 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Quién está hablando? Jesús. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Fíjense qué importante este versículo. La misma palabra, esta palabra que tenemos aquí en nuestra escritura, es la que nos va a juzgar. Si nos vamos al plano, al terreno totalmente espiritual, sabemos que la palabra, el verbo, es Dios. El Señor, por medio de su palabra, revela los motivos ocultos que el corazón del hombre tiene. En esta epístola el escritor enfatiza el hecho de que Dios habla al hombre. Primero habló por medio de los profetas y ahora nos habla por medio de su Hijo, por medio del Hijo. Nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios, nada, absolutamente nada. Todo queda descubierto y desnudo ante los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por aparte les voy a comentar algo. Nosotros creemos que nada está oculto a los ojos de Dios, ¿verdad? Y nosotros creemos que la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios es estar en cualquier lugar en la totalidad de su presencia. Los testigos de Jehová dicen lo contrario. Dicen que hay cosas que el Señor no ve y que hay lugares en donde Él no está. Y yo me pregunto y digo, entonces no sería Dios. Si la palabra de Dios todo lo descubre, entonces es evidente que Dios mismo y ningún otro tiene pleno conocimiento de las cosas. Por consiguiente, es imposible para el hombre esconder sus motivos pecaminosos en los oscuros rincones de su corazón. Dios todo lo sabe, todo lo ve. No hay oscuridad en Él. Además, el pasado, el presente y el futuro son una misma cosa para Dios. Habíamos mencionado hace un momento, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, por todos los siglos. Entonces, pasado, presente y futuro son una misma cosa para Dios. En tanto que nosotros sí estamos sujetos al tiempo y al espacio, Dios no, porque Dios mora en la eternidad y trasciende todo lo que ha hecho en su creación. Solo falta observarnos. Él creó las magníficas constelaciones del espacio exterior y colgó cada una de las estrellas en su sitio. Así como también creó esa pequeña araña que laboriosamente teje su telaraña. Si su mirada ve a las aves, ¿no conocerá los motivos ocultos del corazón del hombre? Antes que abramos nuestras bocas para hablar, ¿qué dice la Escritura? Dios ya lo sabe. No hay cosa creada que se pueda ocultar de los ojos de Dios. Ninguna criatura está oculta a los ojos de Dios. ¿Qué dice el Salmo 119? ¿Se acuerdan de ese verso? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, porque es una palabra viva y eficaz. ¿Qué les dijo Jesús ahí en el Evangelio de Juan? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, porque Él es la luz, sino que tendrá la luz de la vida. El incrédulo busca huir de Dios, pero es incapaz de hacerlo. Vayan a Jeremías capítulo 23, verso 24. Jeremías 23, 24. Fíjense lo que les hablaba yo hace un momento acerca de esa otra congregación.
acerca de que hay cosas que el Señor no ve. Mire qué dice Jeremías, y vaya que ellos mismos tienen también este libro. Jeremías capítulo 23, versículo 24. Voy a esperar a que lo encuentren porque quiero que nos quede muy claro esto. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces, nada hay que el hombre pueda ocultar de Dios. De su prójimo sí. Hay pecados secretos en el hombre que decide llevárselos sin confesar, hasta la tumba se los lleva. El hombre no los vio, no se dio cuenta, pero Dios sí lo vio. Porque ante Dios el hombre queda descubierto, queda como desnudo. Esa frase que dice, a quien hemos de rendir cuentas, es muy interesante. Los libros serán examinados y todas las facturas, los pagos y los recibos van a ser entregados al hombre. El hombre debe rendir cuentas a Dios. Dios es el revisor de esas cuentas. Dios es el gran contador, el gran contralor general. Los libros de la conciencia del hombre están abiertos ante los ojos de Dios. No hay nada que se le pueda esconder. Un grupo de contadores en una empresa tienen que rendirle cuentas al Contralor General. Esa figura del Contralor General es como Jesús. Nosotros vamos a rendirle cuentas a ese gran contador, a ese gran Contralor. La expresión espada de dos filos ha de ser tomada literalmente, así como lo leemos, ¿no? Como si indicara que uno de los filos está dirigido a los creyentes y el otro a los incrédulos. Discierne los pensamientos y penetra hasta lo más profundo del creyente y del incrédulo. Vamos a continuar. Hebreos capítulo 4 y vamos a terminar con los versículos 14 al 16. Ya nos dio la exhortación grande. Versículos 14 al 16, Hebreos capítulo 4. Por tanto, o sea, por lo anteriormente dicho, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es esa profesión? La vida eterna, el cristianismo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús vino a presentarse como hombre, sino uno que fue tentado, que fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa fue una de las encomiendas de nuestro Señor Jesucristo, reconciliarnos con el Padre. Por eso el velo se partió. Ahora ya nosotros tenemos la gracia por medio de Él de podernos acercar directamente al Padre, directamente a Dios. Por eso dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, fíjense cómo el énfasis de esa oración recae en esa palabra gran. También Hebreos capítulo 10 nos va a hablar de eso, que tenemos un gran sumo sacerdote en la casa de Dios. Más adelante Hebreos capítulo 13 al final nos dice que a Jesús se le llama el gran pastor de las ovejas. Ese adjetivo gran indica que Jesús es superior a todo, a los sumos sacerdotes, a los pastores terrenales. Él es el gran sumo sacerdote. Acuérdense que Él no es aquel que entraba, aunque se le llamaba sumo sacerdote, no es aquel que entraba en el lugar santísimo y salpicaba de sangre, primero para expiar sus propios pecados y después los del pueblo. Jesús, como gran sumo sacerdote, se destaca muy por encima de todos estos
sumos sacerdotes terrenales. Y ya casi al finalizar nos dice que traspasó los cielos, que ha traspasado los cielos. El sumo sacerdote judío entraba en el santuario interior del templo una vez al año y por un breve momento se encontraba ante la misma presencia de Dios. ¿Cuál es el contraste con Jesús? Entró a los cielos y está sentado, pero ¿verdad que no por un breve periodo de tiempo? En la presencia de Dios, habita en la presencia de Dios. El capítulo 9 de Hebreos nos va a decir, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Él ha sido resucitado de los muertos, ascendido al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Lo hemos hablado ya varias veces. La máxima exaltación que alguien haya podido recibir es sentarse a la diestra, a la derecha del Padre, del Rey de Reyes. Pero no tiene inferioridad por estar sentado a la derecha del Padre. Aquí lo que significa teológicamente hablando es que comparte el mismo trono con el Padre porque son lo mismo. Entonces, aferrémonos firmemente a esta fe que profesamos, hermanos. El escritor de Hebreos usa el nombre terrenal de Jesús para centrar la atención en el ministerio de Él. ¿Cuál fue su ministerio? Sufrimiento, muerte, resurrección y luego ascensión al cielo. Jesús no podría estar en el cielo como gran sumo sacerdote si no hubiera cumplido su tarea sacerdotal en la tierra. Una vez más el escritor entremezcla sus enseñanzas con exhortaciones, como lo hemos estado viendo a través de todo el libro. Esta exhortación puede estar vinculada lógicamente con la primera parte del versículo. Dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, entonces aferrémonos firmemente a nuestra fe, a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el último de los versos nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue probado en todo. Pero ¿cuál fue la característica de él? Fue probado en todo, pero sin pecado, sin pecado. Él es el impecable. Los destinatarios de esta epístola podían haber presentado una objeción con esta enseñanza hacia el escritor, como diciendo, si tenemos en cuenta que Jesús es el Hijo de Dios y es exaltado a los cielos, entonces ha de estar muy alejado de nosotros. ¿Pero es así? No. Jesús es cercano a nosotros. Él siempre ha estado con nosotros. Y en parte y por parte de esa omnipresencia de Él, está en el reino eterno con el Padre, pero también está con nosotros. A veces es complejo entender esa parte. El escritor subraya lo que quiere enseñar al presentar estos escritos. Por eso digo complejo, porque como algo como negativo, una doble negación, dice, no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse, sino ahora positivamente, tenemos a alguien que fue probado en todo, pero sin pecado. Acompáñenme en Mateo capítulo 10, versículo 33, por favor. Aquí es muy claro y muy evidente que si confesamos el nombre de Jesús públicamente, Él sufre con nosotros, nos da la fortaleza. Porque, ¿verdad que hay otros seres humanos que se burlan de nosotros como cristianos? Nos ven como fanáticos, nos ven como locos. Miren, ya ven que la semana pasada no estuve aquí. Tenía otro servicio, un servicio de clausura de un evento, de un evento internacional que estuvo promoviendo
un grupo para el que yo he mencionado que había estado trabajando, llevando la palabra a los centros de rehabilitación. La semana pasada fue ese evento, duró 3 días. Y el domingo me tocó exponer un tema, que yo no lo elegí el tema. El coordinador general de ese servicio me asignó ese tema, me dijo, este tema te va a quedar bien a ti. Y me dio un tema que se llama, ¿eres espiritual o aparenta serlo? Y yo inicié con algo así. Todos conocemos una pieza de oro, un dije, una cadena, etcétera, ¿no? Pero hace años, como el oro es algo costoso, hace años surgió por ahí algo llamado chapa de oro. No es oro, pero parece oro. Digo, y así habemos seres humanos. Parecemos muy espirituales, pero no lo somos. No. Empezó aquello. Solamente me dieron 30 minutos para la exposición de ese mensaje. Porque eran 3 expositores y cada uno debería de durar 30 minutos y luego preguntas y respuestas. Otros 30 minutos. Desde que llevaba 17 o 18 minutos, hubo gente que se salió y hubo gente que decía que ya me bajara, ya bájate, ya salte. Digo, ¿te está lastimando lo que te estoy diciendo? Porque ¿cómo puedes decir que eres espiritual en un programa como este de rehabilitación si no tienes fe? Porque la primera parte de la recuperación espiritual es la fe. Entonces, ¿cómo puedes decir que crees en Dios, que tienes mucha fe en Él? Te acabo de leer el verso que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, imagínense, aquello se removió. Eran 500 personas las que estaban ahí en el auditorio. 3 minutos, faltando 3 minutos, le pasan a uno un sticker donde dice, te quedan 3 minutos para cerrar uno. Pero había gente que me hacía señas, me hacía muecas de allá enfrente, ¿no? Pero algunos otros asentían. Cuando yo inicié, yo les dije, sé que este mensaje va a crear mucha controversia. Hay más de 500 personas aquí, pero solo vengo a buscar uno solo. Solo vengo a que Dios toque uno solo de sus corazones. Con eso me va a ser suficiente. Y estaba aquello ahí tremendo, ¿no? 3 minutos y ya me querían bajar. Dije, no, por derecho me quedan 3 minutos. Si no aguantas el mensaje te puedes retirar. Pues el punto fue que se terminó. Y todavía abajo, o sea, hubo muchos comentarios y todo. Pero miren, Dios es tan grande. Casi adelante estaba una pareja. Esa pareja se levantó y me abrazó él y después me abrazó ella. Nos abrazamos los 3. Y me dijo, me tocaste, hermano, me tocaste. Desde el fondo de tu alma sacaste esto. Y claro, yo me sentí muy reconfortado, ¿no? Después ya la salida en el patio, como hubo una comida general, en el patio se acercaron 2 jóvenes, llenitos. Estoy hablando de jóvenes de 20, 22 años, 25 años, no tenían más. Yo no los había visto. Me dice, te hemos andado buscando hasta que te encontramos, porque estaba toda la gente ahí. Y me dice, te reconozco mucho el valor, porque querían que te salieras, que te bajaras. Reconozco mucho el valor. Dice, y cuando tú estabas hablando, yo estaba orando por ti. Dios te bendiga. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, mis hermanos, que no es al hombre a quien debemos buscar agradarle. Que acabamos de leer que la espada del Señor es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Sé que muchos me tomaron por loco, por fanático, pero yo les dije, el servicio no lo hago para ustedes. Yo vengo a hacer un servicio para mi Creador, para mi Salvador. Bien, vamos a continuar. Acerquémonos entonces al trono de gracia con confianza, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en todo momento en nuestras necesidades.
Son palabras bien alentadoras, hermanos. Debemos acercarnos al trono de gracia, a nuestro Señor Jesucristo, con toda la confianza de que vamos a ser escuchados. Solamente hay que tomar en cuenta que los tiempos del hombre no son los tiempos de Dios, ¿verdad? Esa invitación a acercarnos al trono de la gracia implica que nosotros, los que hablamos y los que escuchan, seamos conscientes precisamente del significado de esta frase: acerquémonos a Dios con un corazón sincero, en certidumbre de fe. En Hebreos 4:16, que es el último verso de que estamos leyendo, el escritor nos exhorta a que nos acerquemos al trono de gracia en oración, puesto que el único sacrificio que el creyente puede traer es un corazón contrito y humillado. Lo dice el Salmo 51, ¿verdad? Que al corazón contrito y humillado no lo va a despreciar el Señor. El gran sumo sacerdote ya ha traído el sacrificio supremo al ofrecerse a sí mismo sobre la cruz a favor de su pueblo, a favor de todos nosotros. Este gran sumo sacerdote misericordioso y fiel invita al pecador débil a acercarse confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir ese trono de gracia? No es otra cosa sino una referencia explícita al Hijo de Dios. Jesús está sentado a la diestra de Dios, en el trono de la gracia, ¿verdad? Y ha recibido autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Toda autoridad me es dada, dice la palabra, ¿no? Toda autoridad me es dada. Esa palabra gracia implica que la referencia apunta al sacerdocio de Cristo. Por medio del sacerdocio de Cristo nosotros recibimos la gracia. ¿Se acuerdan que hemos dicho que significa esa palabra gracia? Proviene del vocablo hebreo Gesed, que es algo muy cercano a misericordia, pero la palabra gracia como tal en su traducción, ¿qué significa? Regalo inmerecido. Regalo inmerecido. El pecador que viene al trono de la gracia en arrepentimiento y fe siempre va a encontrar perdón, siempre va a encontrar misericordia. Además, se nos exhorta a ir al trono de la gracia con confianza, en plena certidumbre de fe, no impetuosamente. Ahí en ese grupo o en esos grupos que les digo donde he ido, hay jóvenes, hay seres humanos tremendamente resentidos contra Dios. Muchos de ellos dicen que Dios no existe, que los abandonó, que todo lo que le pidieron no se los concedió, y una serie de cosas, ¿no? Llegan a tanto las ofensas y las groserías, que son groserías grandes, fuertes en contra de Dios. Y con ellos hay que trabajar. Hay que trabajar mucho con ellos porque son jóvenes que están casi al borde de la destrucción por el alcohol y las drogas. Entonces, a veces no queda más que decir, bueno, está bien. Dices que no crees en Dios porque le pediste muchas veces que salvara a tu hijo y tu hijo de cualquier manera murió. Pero atrás de eso, ¿qué hiciste para merecer eso? ¿Cuáles son tus frutos para merecer que el Señor se dignara en complacerte con lo que tú le pedías? ¿Alguna vez te acercaste a Dios humildemente? ¿Alguna vez buscaste el único medio que hay para que el Padre te escuche, que es el Hijo? Algunos se quedan callados, otros siguen refutando, ¿no? Muy bien, mis hermanos, vamos a hacer un pequeñito resumen de este capítulo 4, solamente para darnos una idea general de todo lo que vimos en el capítulo 4. La misericordia de Dios le es enviada a pecadores que están en miseria o en dificultad. Es donde se manifiesta su poder, ¿no? En la necesidad. Ellos reciben la compasión de Dios cuando se acercan. En tanto que la misericordia de Dios se extiende a todas sus criaturas, su gracia, tal como lo señala el escritor de Hebreos, se extiende a aquellos que se acercan al trono de Dios.
La misericordia es caracterizada como la tierna compasión de Dios. La gracia como su bondad y amor intrínsecos. He aclarado en otras ocasiones, esa palabra intrínseco significa tal como Él es. El amor intrínseco de Dios es que Dios es amor, tal como Dios es. Miren, es una opinión particular que yo tengo. El ser humano vive por dos cosas. Vive por la misericordia de Dios y bajo el amor de Dios. La gente dice que el sol sale para todos, para buenos y para malos. Esa es la misericordia de Dios. El ser humano vive por la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es tan grande y se renueva todos los días, que como dicen, el sol sale para todos. Pero es muy diferente vivir bajo la misericordia de Dios que vivir por el amor de Dios. Nosotros vivimos por el amor de Dios. Cuando el amor de Dios se manifiesta en alguien, tiene paz, hay libertad, el temor se va, porque sabes en quién estás confiando. Y el que seamos hijos de Dios y sepamos en quién estamos confiando, no significa que nunca nos vaya a pasar nada y que vayamos a ser eternos. No. Pero qué diferente es enfrentar una mala noticia, una tragedia, sabiendo que Dios está contigo y te ampara, a estar en soledad. ¿Qué le pasó al Señor Jesucristo cuando se sintió solo? Cuando el Padre por unos momentos lo abandonó. Se sintió perdido totalmente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces nosotros gozamos de una bendición doble, hermanos. ¿Por qué? Porque vivimos por la misericordia de Dios, pero bajo el amor de Dios. Nosotros somos bendecidos de Dios. La palabra de Dios actúa en nosotros. Yo estoy seguro que a más de alguno de nosotros, en alguna ocasión que hemos estado tentados a hacer algo, el Espíritu nos redarguye y nos dice, no. Así sea quedarte con 10 pesos del cambio en la tienda, te das cuenta y los devuelves, ¿verdad? Ahí está actuando la palabra de Dios. Jesús, a diferencia nuestra, no erró, no pecó. Al contrario, se mantuvo limpio de toda impureza. Y aunque fue tentado o probado en todo, de manera similar a nosotros, no cayó en el engaño del pecado. Porque el pecado, acuérdense que lo dijimos también hace unas semanas, es tan engañoso que aparenta ser bueno, pero no lo es. El patrón, que le va a hacer falta eso, tiene de más. Aparentemente es bueno, pero no lo es, ¿verdad? Por ello, el amor de Dios debe perfeccionarse en nosotros. ¿Cómo? Entregándonos a la justicia divina, para que, arrepintiéndonos verdaderamente, encontremos la gracia que nos perfeccione en medio de las dificultades. ¿Cómo fue perfeccionado Jesús? ¿Qué dice la Escritura? A través del sufrimiento. Y dice que a través de sus padecimientos aprendió la obediencia. Y si Él tuvo que pasar por eso, ¿qué pasa con nosotros? También vimos en pasajes anteriores que si los ángeles por su desobediencia recibieron una justa retribución y castigo, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nosotros vamos a salir exentos? Claro que no. Además de nuestra obediencia todos los días a Dios, hay temporadas en las cuales debemos proveer en nuestras oraciones. ¿Cuáles son esas temporadas? Las temporadas de prueba, de tentación. Porque fíjense, las pruebas, esas pruebas que provienen del mundo, son como la espada de dos filos. Esa prueba puede venir por abundancia o por lo contrario, por necesidad. Alguien decía por ahí que es casi imposible encontrar un hombre espiritual cuando el bolsillo de su pantalón está vacío. Cuando te está yendo bien, ¿no?
Pero cuando te está yendo mal, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos, tanto de abundancia como de necesidad, nosotros debemos ser los mismos. Cuando estudiamos la epístola del apóstol Santiago, vimos que dice: hermanos, estad gozosos en las pruebas. O sea, no se trata de estar sonrientes, pero hay dos clases de pruebas: las que vienen en consecuencia por nuestras malas decisiones y las que vienen por el Señor para perfeccionarnos. En esas son en las que debemos estar gozosos, no en las que vienen por nuestra desobediencia y nuestras debilidades, ¿verdad? Entonces, tenemos un sumo sacerdote que nos ha abierto las puertas del lugar santísimo. Podemos acudir directamente, orar directamente a la presencia de Dios sin más intermediario que nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro intermediario, es nuestro Salvador, es nuestro abogado. ¿Se acuerdan esa parte bien bonita que vimos cuando estábamos estudiando respecto de eso? ¿Quién va a estar con nosotros en el juicio? Jesús. ¿Y irá a perder algún caso nuestro Señor Jesucristo? ¿Irán a condenar a alguien que el Señor Jesucristo lo esté representando? Entonces debemos de buscarlo. Dichosos nosotros que tenemos al mejor de los abogados. El único que no ha perdido un solo caso. Uno solo no lo ha perdido, ni lo va a perder. Pero pobres de aquellos seres humanos que se van a presentar con la etiqueta de culpables y que no acudieron a buscar ese Salvador. En la actualidad hay delincuentes que han rehusado a ser defendidos por un abogado. ¿Y qué les ha pasado? Si con un abogado, cuando son culpables, han sido sentenciados. Pero nosotros vamos a escuchar a nuestro Señor Jesucristo cuando el Padre esté acusándonos y nos hable acerca de nuestros pecados. Nosotros vamos a escuchar al Señor Jesucristo literalmente decirle al Padre: Padre, yo te pagué por esos pecados en la cruz, ellos ya no te deben nada. Cometió esta falta, pero vino y la confesó y le fue perdonada. Quitado, pecado borrado. Y así nos van a ir desapareciendo, hermanos. Entonces, ¿cuál va a ser el veredicto final que dice el Señor en el Evangelio? Venid a mí. Y también dice: venid a mí, benditos de mi Padre. A eso estamos destinados, hermanos. Debemos de darle gloria a Dios esta mañana y reconocerlo como el único que puede llevarnos a la vida eterna. Mis hermanos, aquí terminamos el capítulo 4. Ahí vamos bien pianito. Ya terminamos el 4 y vamos a ir sobre el 5 capítulo, que también nos vayan a llover exhortos ahí. Bien, vamos a terminar aquí. Si alguien nos quiere comentar algo o tiene alguna pregunta, lo puede hacer. ¿Todo bien? Bueno, terminamos con una oración que no hicimos al principio, pero aquí nos vamos a poner ahorita a mano. Bendito Dios santísimo, Padre mío, gracias por este tiempo y por esta mañana, Señor. Gracias por su presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque su palabra, mi Dios, logra entrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Le damos gracias, Señor, por haber enviado a su Hijo Jesucristo, Señor, por estar con nosotros, Señor, día y noche. Y le rogamos, Padre mío, en el nombre de su amado Hijo, que su palabra, Señor, sea llevada y sea escuchada en todos los confines de la tierra. Sabemos de su grande paciencia, Señor, que no quiere que ninguno se pierda, mi Dios, y le damos gracias, le alabamos, Señor, le rendimos homenaje, porque usted es el único que lo merece. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.